Quería compartir un caso clínico. En la UCI materna tenemos aproximadamente un 30% de ingresos debidos a sepsis o síndromes relacionados. Eso significa que al año manejamos unas 100 pacientes con este tipo de infecciones. Y obviamente cuando pasan a UCI son pacientes que ya tienen shock séptico, falla multiorgánica o que requieren un nivel de monitoreo avanzado. Este es uno de ellos. Me tocó en una guardia hace unos 5 años. Era una mujer de 35 años, gestante de 28 semanas, hospitalizada en servicio, multigesta. No había tenido enfermedades previas de importancia, pero se había hospitalizado 2 días antes por síndrome febril. No le habían iniciado un tratamiento antibiótico, querían aclarar la causa de la fiebre, pero hacen la interconsulta debido a dificultad respiratoria importante. Yo acudí y lo que me llamó la atención es que la señora no estaba en su cama cuando yo llegué. Mientras yo le preguntaba al personal del piso, la señora apareció por mi espalda y me dijo: soy yo, doctor. Se estaba asfixiando, estaba cianótica, su frecuencia cardíaca estaba alta, su presión estaba baja, su saturación cuando le pusimos un saturómetro era 70%. Entonces miren cómo una paciente con un cuadro aparentemente benigno de fiebre, en poco tiempo nos hace un cuadro de una falla respiratoria aguda. Después les voy a ampliar un poco cómo quedó este tema de la paciente. Les puedo adelantar que fue un foco urinario, fue una infección urinaria en gestante que rápidamente progresó a diversas complicaciones. Siguiente. Bueno, esta es la epidemiología de la sepsis obstétrica. La mortalidad global de la sepsis en la población general es de un 28%, ¿no? Sobre todo cuando se llega al shock séptico. Por diversos motivos, la sepsis se presenta en forma menos severa y menos agresiva en las pacientes obstétricas. Va a haber una charla sobre la respuesta inflamatoria en la preeclampsia. Allí se explica cómo se comporta la respuesta inmune en las gestantes y por qué es que tenemos resultados diferentes a la población general. Entre 0.4 y 0.9% de las gestantes requieren admisión a UCI por infecciones graves durante el embarazo o el puerperio. Las causas más frecuentes son las infecciones urinarias, las neumonías y las apendicitis, ¿no? Esta es una estadística del 2009. Sin embargo, esto puede cambiar en países subdesarrollados, donde pueden predominar las infecciones puerperales y el aborto séptico. El doctor de la Peña nos hizo un recuento histórico, nos mencionó algunos datos. Mientras la población tiene menos acceso a los servicios de salud, mientras el nivel socioeconómico es más bajo, aumenta la incidencia de estos factores y adicionalmente aumenta la tasa de subregistro. Hay muchas mujeres que se mueren antes de llegar al hospital. Entonces, una de nuestras misiones, creo yo, es captar en forma más temprana a estas mujeres, mejorar el nivel cultural, mejorar la accesibilidad socioeconómica para los servicios de salud. Otro dato, en los países donde hay malaria, el ARDS es la causa más frecuente de mortalidad materna. Miren, y esta enfermedad todavía subsiste en países del África o en varios países de Latinoamérica, o sea, países subdesarrollados precisamente. Siguiente. Esto es, digamos, aterrador, ¿no? El doctor de la Peña nos ha hecho un resumen de los últimos 10.000 años, de cómo ha evolucionado la comprensión de la enfermedad, de cómo se identificó la sepsis, de cómo aparecieron los antibióticos. En otras palabras, ahora podemos diagnosticar y tratar esta enfermedad de forma más rápida. Y sin embargo, a pesar de todos estos avances, la sepsis todavía es la segunda causa principal de muerte materna a nivel mundial. Y en países desarrollados, por ejemplo en el Reino Unido, todavía representa la 4ª parte de las muertes. También en un país cercano como es Argentina. En la población obstétrica, la bacteriemia se presenta en un 0,2 a 0.7%. Se puede presentar en la colonitis aguda en 5 a 10%, también en la pielonefritis o en la endometritis postparto. Fíjense, solo el 4 a 5% de las pacientes obstétricas desarrollan shock séptico, a diferencia de la población general, en la cual la presencia de shock séptico puede llegar al 20 a 30%. La mortalidad por la sepsis, sin embargo, forma porcentual es de un 3%, comparada a la mortalidad que genera la sepsis en la población de no gestantes, que es un 20 a 50%. Para esto hay varias situaciones que, digamos, nos facilitan el trabajo a quienes hacemos el manejo de la paciente complicada con infecciones severas. Siguiente. Esta es la incidencia anual de la sepsis.
publicada en 2016, tenemos que la sepsis obstétrica severa, abreviada como PAS, está aumentando en cuanto a su incidencia. Miren, prácticamente se ha triplicado en los últimos 10 años. Seguimos. Siguiente. Esta es la incidencia según grupos etarios. Fíjense que en las poblaciones de menor edad, adolescentes o incluso niñas que están gestando, la incidencia es alta, casi 35%, y la incidencia tiene un pico hacia abajo en las mujeres que están en edades intermedias, 20 a 35 años, y en añosas vuelve a subir. Siguiente. Entonces, resumiendo, la sepsis en pacientes obstétricas es un evento raro, sin embargo puede provocar un porcentaje significativo de muertes. Ahora, ¿por qué es un evento raro? Porque las pacientes son jóvenes, felizmente no tienen comorbilidades, y para el clínico es relativamente sencillo hacer la desfocalización. Si tenemos endometritis, el útero se puede extraer, o si tenemos heridas operatorias, el diagnóstico es más temprano, se puede hacer un manejo más agresivo, ¿no? A diferencia de otros focos infecciosos, comparemos, digamos, la sepsis obstétrica con la meningitis o con los abscesos pulmonares, que son mucho más difíciles de manejar. Los cambios fisiológicos de la gestación, cardiovasculares, respiratorios, hematológicos y de la respuesta inmune, influyen sobre el resultado final. Es importante revisarlos antes de hacer el manejo y el tratamiento, y sobre todo de hacer el soporte orgánico de la paciente con una infección severa. Siguiente. ¿Cómo reacciona el organismo materno frente a la infección? Recordar que las infecciones se deben a la invasión de tejidos, líquidos o cavidades que normalmente son estériles por gérmenes, que son patógenos o que adquieren la capacidad de ser patógenos. Una vez que se ha generado una infección local, se puede generar una respuesta inflamatoria sistémica en el huésped, y allí es que comienza el proceso generalizado que es la sepsis. Durante años ha habido mucha controversia, incluso el año pasado se ha publicado una definición nueva sobre sepsis, y esto ha llevado a que haya mucho subregistro y mucha dificultad para unificar criterios. Cuando revisamos la estadística de sepsis obstétrica, hay países que hablan de 1% y hay otros que dicen hasta 10%. Lo que ocurre es que no todos usan los mismos criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos que se divulgan actualmente están diseñados para la población no obstétrica. Recuerden, los criterios actuales, por ejemplo, consideran a la frecuencia respiratoria alta. Sin embargo, en las pacientes obstétricas normalmente tenemos 4 o 5 puntos por encima de la frecuencia respiratoria normal. Por lo tanto, hay que ajustar estos criterios. Sobre este tema va a ampliar el doctor Cosme en la siguiente ponencia, pero es un tema en el cual básicamente quiero decirles que no hay unidad de criterio en el diagnóstico y por lo tanto es difícil emitir estadísticas o hacer investigación. Siguiente.